Hola, mi nombre es Alicia Jiménez. Yo trabajo en el Centro Carta de la Tierra Educación para el Desarrollo Sostenible y la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional. Estamos en el campus de la para la Paz en Costa Rica. Y en este video yo quisiera referirme al concepto del enfoque integral institucional, su relevancia para la región del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y también cómo se aplica y su relevancia para la educación para la ciudadanía mundial. Primero quiero referirme al surgimiento de este concepto, que en realidad no hay mucho escrito al respecto. Sin embargo, en conversaciones con expertos en el tema como Rosalind McKeown, Charles Hopkins, este enfoque surge a partir de la necesidad evidenciada en los años 1970 y en los 80 de reducir el gasto energético en los centros educativos. Las compañías de electricidad empezaron a notar que ante el aumento de la demanda de energía era más barato tratar de hacer más eficiente el uso de la energía que incrementar la producción de la misma. Entonces, los centros educativos, especialmente en zonas de alta densidad poblacional, los cuales consumen grandes cantidades de energía. Entonces, ante esta situación de un aumento en el costo de este servicio y enfrentando en muchos casos recortes presupuestarios, hicieron que estos centros y las autoridades educativas planearan formas de bajar costos para no afectar la práctica educativa en lo académico. De ahí surgen muchas medidas de lo que llamamos gestión ambiental y uso eficiente de energético y de recursos. Aunado a estas circunstancias, desde los años 70, la educación ambiental se hizo cada vez más conocida. En la medida que los y las estudiantes conocieron sobre los temas ambientales, la problemática también ambiental, contextualizándonos a su entorno, se empezaron a dar las condiciones para buscar que esos principios de sustentabilidad, de cuidado de la naturaleza se pusieran en práctica. Entonces fueron surgiendo acciones para no solo enseñar qué es sostenibilidad, sino también ponerla en práctica en los centros educativos. Las escuelas verdes son pioneras en esto. La Fundación de Educación Ambiental, tiene sus siglas FEE, generó un sello escolar que es todavía muy reconocido, la Escuela Verde o Green Schools, que son muy populares, por supuesto, y que ha sido replicado en muchas partes del mundo. En Costa Rica, por ejemplo, se adoptó el certificado de bandera azul escolar, también en Panamá y en otros países aquí de la región. Estos son esfuerzos incipientes del enfoque integral institucional. Sin embargo, algunas de estas certificaciones se han centrado en la gestión ambiental de los centros educativos, lo cual está muy bien. Sin embargo, no han impactado otras áreas del quehacer educativo. Entonces, tomando esto en consideración y con la conceptualización de la educación para el desarrollo sostenible que toma fuerza a inicios de los años 2000, se da el énfasis en buscar ese enfoque integral de la sostenibilidad, buscando una coherencia entre lo que se enseña en términos de contenido en las aulas sobre sostenibilidad con la práctica de esta en la gestión del centro educativo y las relaciones entre el centro educativo con su entorno o las comunidades adyacentes. Un documento importante al respecto es el que publicó la UNESCO en el año 2005 para el inicio de la década de educación para el desarrollo sostenible o EDS, llamada el Esquema Internacional de Implementación de la década. En este se explicita que la EDS debe ser interdisciplinaria, holística, participativa, donde el aprendizaje para el desarrollo sostenible debe estar incluido en todo el currículo, no como una materia separada. Con el programa de acción global de la EDS que surge posteriormente a la década de EDS, y esto es en el año 2015, toma mucho más relevancia el abordaje o enfoque integral institucional para la sostenibilidad. Podemos entender este enfoque integral
como una estrategia que la UNESCO ha sugerido para facilitar la implementación de la EDS en instituciones educativas en todos los niveles, permitiendo elevar la calidad de la educación. Este abordaje busca la coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive y se hace en el centro educativo, con respecto a la sostenibilidad, buscando el aprendizaje a través de la acción con proyectos u otras acciones que pongan en práctica las habilidades, los conocimientos y valores asociados a la sostenibilidad. Algo importante del enfoque o el abordaje integral institucional es que propone el involucramiento de toda la comunidad educativa. Es decir, no solamente los maestros, las maestras, estudiantes, sino a directivos, yendo más allá también, a involucrar a padres y madres de familia y a la comunidad circundante a través de asociaciones locales u otras organizaciones. Entonces, con el enfoque integral institucional, se busca incorporar los valores, principios éticos, conocimientos, habilidades y visión de sostenibilidad en todos los ámbitos de acción del centro educativo. Por ejemplo, en las áreas como el currículo o el contenido, en la pedagogía, es decir, la forma en que se comparte este contenido, en la infraestructura, el espacio físico, es decir, los jardines, los campus, que ahí se vea reflejado todos estos principios de sostenibilidad, en la gobernanza, en la toma de decisiones, en la interacción con la comunidad circundante, en la gestión ambiental, en las políticas o normativas institucionales y en diferentes tipos de eventos especiales que son estos acciones co-curriculares que se pueden llamar así. Entonces, es muy relevante para los países del sistema de integración centroamericana enmarcar su acción educativa desde el enfoque integral institucional, por varios motivos. Por ejemplo, uno de ellos es que todos los países del SICA se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, y han alineado la política de educación centroamericana con estos objetivos y la declaración de Incheon del 2015, que es muy relevante para procesos educativos. Además, cada país de la región tiene sus políticas o estrategias nacionales asociadas a los ODS. Entonces, el enfoque integral institucional permite avanzar en la implementación especialmente del ODS 4 relacionado a la educación y la meta 4.7. La cual, si no han leído, les invito a hacerlo, es muy fácil encontrarla en internet. Un segundo punto es que estos compromisos internacionales llevan implícito el compromiso de cada país en mejorar la calidad de la educación y hacer la educación más significativa y relevante para los tiempos actuales. Y con esto enfrentar un reto muy importante en la región, que es la deserción escolar. Entonces, el enfoque integral institucional es una forma concreta en que se pueden alcanzar estos compromisos. En un estudio que participé, llamado Educación para el Desarrollo Sostenible, Aspectos Teóricos y Experiencias en América Central, publicado por UNESCO San José y Carta de la Tierra Internacional en el año 2021, se analizaron 18 casos de centros educativos de la región SICA y que son ejemplo de la puesta en práctica de la educación para el desarrollo sostenible a través de un enfoque integral institucional. La mayoría de centros educativos presentados en este informe corresponden a centros en áreas rurales, en zonas vulnerables. Entonces, aún con condiciones que podrían considerarse adversas, estas escuelas están teniendo resultados muy satisfactorios en el porcentaje de estudiantes que se gradúan y mejoran la situación económica y social de sus familias. Es gracias al abordaje integral que hacen estos centros educativos que ha hecho posible que se destaquen y sean entes de cambio social en sus entornos. El enfoque integral institucional, aunque lo he comentado más en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible,
también es muy relevante para la educación para la ciudadanía mundial, ambos incluidos en el ODS 4 y la Meta 4.7. El fomentar la sostenibilidad implica ir más allá de la agenda verde, ya que involucra fomentar el sentimiento de pertenecer a una comunidad más amplia, que trasciende las fronteras de los países. La ciudadanía mundial se basa en los valores universales de los derechos humanos, la democracia, la no discriminación y la diversidad. En este sentido, el reto para los procesos educativos es hacer evidente la conexión entre el cuidado del ambiente y el fomento de sociedades justas y pacíficas. El enfoque integral institucional implica la activa participación de la comunidad educativa. Esto es un aspecto muy relevante en la educación para la ciudadanía mundial, la cual fomenta una actitud proactiva ante los desafíos mundiales expresados en el nivel local, a partir de una reflexión profunda de estos desafíos. Entonces, a través de esta reflexión y concientización, se impulsan acciones que cultivan el sentido de pertenencia a una humanidad común y la importancia de construir sociedades más democráticas, pacíficas, tolerantes, inclusivas y seguras. Estas acciones deben tener un enfoque contextualizado, pertinente y relevante a la situación local. Esto se logra a través de un enfoque integral institucional que involucre acciones desde lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual, que finalmente resulten en acciones transformadoras de los individuos y su entorno. Para ejemplificar el enfoque integral institucional, es valioso contar con casos de estudio sobre buenas prácticas. Afortunadamente, se publicó recientemente el estudio que mencioné anteriormente, publicado por UNESCO San José y Carta de la Tierra Internacional, el cual es de libre acceso. En este estudio se presentan 18 casos que muestran diferentes estrategias y tipos de proyectos que son relevantes para sus distintos contextos, pero que tienen en común aspectos relevantes del abordaje o enfoque integral institucional. Por ejemplo, en todos estos centros educativos se han generado espacios de aprendizaje que fomentan la inventiva, la creatividad. Esto lo han hecho estos centros educativos teniendo espacios de aulas verdes o laboratorios vivos que les permiten crear interesantes proyectos productivos, algunas veces agropecuarios, otros de comercialización de residuos valorizables, entre otros ejemplos. Estos proyectos conectan con contenido curricular que es obligatorio, que está en el currículo nacional. Entonces, estudiantes aprenden y fortalecen sus habilidades, por ejemplo, en matemáticas, a través de proyectos productivos, por ejemplo, cultivando vegetales. Entonces, la mayoría de los proyectos o acciones que se generan en estos centros educativos se realizan de manera interdisciplinaria, que es un aspecto importante en el enfoque integral institucional. Además de proyectos productivos, en la mayoría de las escuelas consideradas en este estudio se fomentan otras acciones de impacto social, por ejemplo, jornadas de reforestación, cosecha de agua, valorización de residuos sólidos, ferias científicas y culturales. Además, se implementan actividades lúdicas, como festivales que inciden en forma integral en la transformación de la visión de mundo, el fomento de valores, como los expresados en la Carta de la Tierra, y que inciden en la forma de consumir y producir y de relacionarse, no solo entre los seres humanos, sino con distintas formas de vida. Y a la vez generan beneficios tangibles a las comunidades alrededor de estos centros educativos. La articulación con otros entes fuera de la comunidad educativa es un aspecto que incide en la mejora de los centros educativos en forma integral. Entre los casos identificados en este estudio, la mayoría de los centros educativos lograron acuerdos con municipalidades, empresas, ONGs, aún entes internacionales de las Naciones Unidas que han brindado una serie de beneficios que hacen posible muchos de los proyectos que permiten el enfoque integral institucional escolar.
Un ingrediente importante de este enfoque es la activa participación de los y las estudiantes. Si no hay empoderamiento de estos en su proceso educativo, es difícil avanzar en un enfoque integral. La creación de clubes o grupos juveniles o cooperativas productivas es una forma que algunos de estos centros educativos han logrado un involucramiento cercano y activo del estudiantado en los procesos educativos y que tienen incidencia más allá de la escuela. Finalmente, el cuidado del centro escolar a través de una buena gestión ambiental, el embellecimiento del entorno escolar y donde se vive un ambiente de convivencia pacífica y democrática, son las expresiones visibles de un enfoque integral institucional que resulta en una cultura escolar coherente con los compromisos expresados en los ODS 4, Meta 47. Muchas gracias por su atención.